que me parece que está agarrando como, pues es una bomba de tiempo, es lo que anunció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, sobre pues lo que sorpresivamente llama como el hecho de que Chiapas está al borde de la guerra civil. Nora González, este anuncio del EZLN donde pone puntos muy concretos sobre esta situación que sucede en el estado. No sé, tú qué opines sobre este comunicado que hace el zapatismo allá en Chiapas. Pues mira, creo que al final sí es como una bomba de relojería porque la situación no es para nada fácil y además que en general tenemos como un contexto muy distinto de Chiapas hasta que no solo por estudiarlo e investigarlo, sino que son de estas situaciones que hasta que no vives allí o no lo conoces un poco más profundamente o convives a lo mejor con los mismos pueblos y comunidades, te das cuenta de lo complejo y el entramado que hay ahí. Y creo que puede ser verdad que estemos a punto de ver algo así, porque esto es como una liga que se ha estirado mucho y aparte es como hay demasiado abuso y faltas de respeto y violaciones a los derechos humanos en el Estado y sobre todo que desgraciadamente por este mismo panorama y por la desigualdad, la pobreza, el tema de cómo está distribuida la población, la densidad geográfica en el Estado, ¿no? Que también es un poco difícil. El tema pues orográfico también del propio estado de Chiapas, pues facilita y dificulta a la vez porque, bueno, facilita que estos grupos paramilitares pues entren y no haya como para la población una vía de escape o salidas, los caminos, la infraestructura, ¿no? Sabemos que en muchísimos aspectos el estado de Chiapas pues tiene este rezago no solo de desarrollo de infraestructura, sino en muchos aspectos, desde, bueno, pues si nos vamos y los historiadores no me dejarán mentir, desde el aspecto de la Revolución Mexicana, que no hubo ese reparto, ¿no? A Chiapas, entonces, bueno, desde ahí viene arrastrando el Estado una cantidad de problemas y eso pues ha generado lo que ya conocemos como el ejército zapatista y todo lo que se ha ido desarrollando. Lo que sí yo veo que, por lo menos lo que yo aprendí también estando allí, es que hay como dos dimensiones muy diferentes. La parte que entendemos de comprender al indígena que se le han violado siempre sus derechos humanos y que se le ha rezagado y que no se ha respetado, pero por otro lado, o sea, pasa como de un verdugo a otro, ¿sabes? O sea, porque al final sí hubo como una etapa de paz y sí el ejército hizo bastantes cosas y hay muchas organizaciones como los Caracoles, que son estas comunidades que se rigen por las leyes zapatistas, por esta constitución de la selva lacandona que tiene algunos principios, que está basada en la cosmovisión indígena, pero al final hay ciertas amenazas, por ejemplo, cuando se escuchaba la construcción del Tren Maya, pues se les amenazaba a algunos indígenas que manifestaban que iban a ir a trabajar si las empresas los contrataban, como expulsarlos de su propia comunidad de estos caracoles. Entonces, al final es como súper complejo porque es gente que sí tiene falta de oportunidades, que el gobierno realmente no ha atacado el problema, no los ha atendido. Es muy complejo porque no solo no solo son las poblaciones indígenas y ya está, sino que son también estas poblaciones indígenas que abusan de sus mismas etnias, ¿no? Como los chamules, que tienen mucha fuerza en cuanto al control del narcotráfico, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, y sabemos cómo puede ser un perfil de negocio en una ciudad tan turística como lo es San Cristóbal, y con lo que decía antes, con la facilidad que tiene de esconder, ¿no? Y de plantar y de hacer todas estas cosas del negocio del narcotráfico, entonces complica mucho la situación y sobre todo ahora que hay detenciones arbitrarias, aún muchos casos de tortura, muchos casos donde la iglesia tiene que intervenir. Ya lo sabíamos, bueno, con Samuel Ruiz, cuando llegó, que él llegó, pues, bueno, como un obispo y tal, pero vio la realidad y que
bueno, como es que arremangó y dijo, no, aquí hay que ayudar a la población porque esta situación es insostenible. Y un dato que a mí me impresionó mucho es que me contaban que desde o sea, los 80s, que en realidad es relativamente poco tiempo, aún existía esta actitud del indígena que se bajaba de la acera o que hacía esta diferencia total de no, por ejemplo, no mirarte si tú no eras de etnia indígena. O sea, este tipo de cosas que parece que están en otro siglo, que son anacrónicas, están pasando ahí. O sea, están pasando ahí. Entonces, todo esto es un caldo de cultivo para que esto explote. A mí, la verdad, me parece que ha tardado mucho, pero es una situación muy, muy compleja porque no solo es el tema del ejército zapatista y de la situación de las comunidades que ha logrado, sino de todos los grupos paramilitares y estas células o sea, pues de delincuentes que se han ido generando pues por poca voluntad política, por poca intervención adecuada y eficaz y porque pues ahí ahí sí que es la ley de la jungla porque no hay respeto a los derechos humanos, no existe un verdadero Estado de Derecho. Los gobiernos anteriores pues han sido también indiferentes y han pasado solo la bolita, pero no han atacado nunca el problema de raíz y sobre todo que una cosa que sí creo que siempre ha estado mal es este asistencialismo del gobierno, tanto federal como estatal, solamente como ver al indígena de pobrecito le damos dinero y ya está. Entonces, eso también hace que otros grupos delincan y organicen a estos, por ejemplo, si les daban una ayuda para que los niños fueran a la escuela y no faltasen, pues entonces si la maestra denunciaba que los niños no llegaban a la escuela, pues un grupo amenazaba a la maestra si decía que no iban por lo de la ayuda, bueno, o sea, cosas así que solo cuando estás en el estado y ves la realidad te das cuenta de lo complejo que es. Entonces, bueno, esperemos que no sea algo grave, que no detonen una guerra civil como se está manejando, pero sí es un tema bastante complejo e interesante porque hay muchas aristas en el Estado, sobre todo políticas y culturales, de mucho rezago y de violaciones a los derechos humanos. Gracias, Nora. Laura, ¿cómo ves? ¿Tenemos elementos suficientes como para decir que estamos frente a una posible guerra civil en Chiapas? ¿Tú cómo lo ves? Pues digo, la verdad es que justo con ese término de guerra civil no lo creo, porque es una sociedad tan diversa y los grupos son no sé cuántas etnias hay en Chiapas, más de 20, sin duda alguna. Hay muchas divisiones desde hace muchos años, ya lo explica Nora, es de una complejidad verdaderamente impresionante. Siempre hay noticias de muertos y desaparecidos por pleitos de tierras, por pleitos de aguas. El alcoholismo es un problema muy serio. Hay también muchos problemas por la cuestión religiosa. Han llegado sectas y grupos de religiones cristianas que se contraponen con las católicas y bueno, ya en otros tiempos ha habido matanzas y hechos verdaderamente lamentables por este tipo de divisiones. Entonces, digamos que al atraso y a las carencias que han sufrido los habitantes de Chiapas, particularmente los pueblos originarios por décadas, por siglos, hay que sumar las nuevas circunstancias de actores que están a la casa de todas las riquezas que ofrece de este estado. El café, por ejemplo, en su momento fue motivo de pleito, de diferencias, de abusos y explotación de los indígenas de la región. Los que se beneficiaban pues eran estos hacendados de origen alemán fundamentalmente, o que también había estadounidenses y había también franceses, pero sobre todo alemanes. Todavía hay familias de alemanes o de descendientes de alemanes que llegaron hace mucho tiempo a explotar ahí la tierra
Y el ejemplo del café es uno, el ejemplo del uranio es otro, el ejemplo de la palma camedor es otro, no se diga el recurso del agua, las maderas preciosas, el uso del terreno para el cultivo de estupefacientes o cultivos ilegales. Es algo verdaderamente tremendo que pues no se iba a resolver en 15 minutos como me prometió alguna vez uno que fue presidente, ¿no? ¿Qué es lo que creo yo que pasa ahora? Que añade todavía un factor que complica más las cosas, pues este distanciamiento, división o pleito, como le quieran llamar, entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el presidente Andrés Manuel López Obrador. No se llevan bien, no se quieren, y el gobernador actual pues es de Morena, entonces hay una serie de enfrentamientos y de problemas. Yo la verdad estuve leyendo este comunicado donde dan a entender los del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que Chiapas está a punto de la guerra civil, pero no me quedaron claros todos los elementos. Ellos sobre todo denuncian el secuestro de 2 integrantes del Ejército Zapatista que se estaban preparando para ir a una gira a Europa. Tienen programadas diferentes salidas con distintos grupos y es una gira simbólica, seguramente están enterados ustedes, para hacer el viaje al revés de como lo hizo Cristóbal Colón o como lo hizo Hernán Cortés a propósito de los 500 años de la conquista. Entonces, lo hicieron por barco en una nave que se llama La Montaña, ahora lo hicieron por avión y entonces secuestran a estos 2, pero no dan razones suficientes para decir por qué fue el secuestro. Tuvo que intervenir la iglesia, como bien lo señalaba Nora hace un momento, pues precisamente la parroquia de San Cristóbal de las Casas, para que los liberaran, y a partir de esto es que hablan de una guerra civil. Si hay elementos para una guerra civil, yo creo que tiene que ver más con las divisiones que hay entre los grupos étnicos y la sociedad chiapaneca en su conjunto, que no están de acuerdo desde hace muchos años con la forma en la que opera el EZLN y muchos indígenas tampoco, que con este asunto de la retención de 2 personas que ya fueron liberadas para hacer este viaje a Europa. O sea, ¿qué interés puede tener esta organización regional de cafeticultores de Ocosingo para que 2 integrantes del EZLN no vayan a Europa? No sé, hay algo que no me checa, El EZLN menciona a esta organización como si fuera un grupo paramilitar pagado por el Estado y que tienen armas y que tienen todo lo necesario para generar violencia ahí en la zona. Independientemente de esto, yo creo que sí es importante que se volteen los ojos hacia Chiapas, y de alguna manera el EZLN lo está logrando porque está recuperando todo este capital mediático que ha venido cosechando desde 1994 con altibajos, pero pues ¿por qué fue Europa? En Europa es donde tiene más seguidores y van y llegan y los reciben excelentemente bien, van y caminaron y van a caminar los que siguen por Galicia y por otros puntos de España y van ganando adeptos. Porque finalmente, si sus demandas siguen siendo las mismas, van a encontrar adeptos, porque son demandas que tienen que ver con justicia y con igualdad y con calidad de vida. Lo mismito que voy a comentar al final, lo mismito que son los elementos de justicia para los yaquis, por ejemplo, y en general para todos los pueblos originarios de este país. Si la lucha del EZLN es congruente con eso, pues más bien debería estar feliz de que se entregó un plan de justicia y una propuesta de reforma constitucional para que estos beneficios alcancen a todos los pueblos originarios y también a los grupos de afromexicanos. Y sin embargo están ellos en un diferendo que a mí me habla más bien de un asunto político que nace de las diferencias entre el EZLN y Morena. Pero pues vamos a ver qué pasa. De que las cosas están mal en Chiapas, están mal, de que están complejas y es un masacote tremendo con un montón de factores ahí que intervienen desde hace siglos, literal, que pues vamos a ver qué derrotero o para dónde camina pues esta situación, y de hecho si es un camino, son varios
o qué va a pasar. Muchas gracias, Laura. Sin duda, me parece que lo que viene de Chiapas se tendrá que ver desde distintos puntos. Es un análisis multidimensional. Incluso tenemos que verlo desde perspectivas históricas, ¿no? Que tan profundas como ahorita